Ahí en ese power van a ver un poco las generalidades. Y arrancamos con una definición para situarnos en el tema. Y definimos la epilepsia como un trastorno de la función cerebral caracterizado por la ocurrencia periódica e impredecible de las convulsiones. Esa es la palabra impredecible es importante porque nos separa la epilepsia y las convulsiones de otros tipos de causas de convulsiones. Por ejemplo, podría ser fármacos. Esa es una causa predecible de convulsiones. Lo que tiene la epilepsia es que se dan de forma periódica e impredecible. Y después tenemos la definición de convulsión, que la definimos como una alteración transitoria de la conducta por la activación rítmica, sincrónica y desordenada de poblaciones neuronales. O sea, estamos hablando de una alteración en las polarizaciones neuronales que produce esta activación rítmica y sincrónica. Y abajo dice que, es muy importante, dice que las convulsiones serán dadas por las funciones que normalmente realiza la región del cerebro que produce el ataque. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos un foco convulsivo en la corteza motora que controla el pulgar, la convulsión va a ser el pulgar que se sacude. O sea, esa va a ser la convulsión. Si uno por ahí, cuando piensa en convulsiones, por ahí piensa en esos casos así muy, muy llamativos de la persona que comienza a tirarse en el piso y a tener convulsiones tónico-clónicas. Eso por ahí lo que se le ocurre a la mayoría de las personas cuando hablan de convulsiones, pero en realidad una convulsión puede ser tan solo la sacudida del pulgar, que dure segundos hasta un par de minutos. ¿Pasamos más? Bueno, y un poco para hablar de las clasificaciones generales de las convulsiones, esto por ahí no es de fármaco, pero para orientarnos en el tema, las convulsiones las podemos clasificar en focales generalizadas. Dentro de las focales tenemos la focal consciente. Esto está bueno saberlo para saber qué hace cada fármaco y qué fármaco se usa para cada una. A pesar de que muchos fármacos se pueden usar para varias, hay un par de fármacos específicos que se usan para algunas en particular. Bien, dentro de las focales tenemos la focal consciente, que se da, por ejemplo, la corteza motora que controla el pulgar, como habíamos dicho antes, la focal con pérdida de la conciencia, y después tenemos la focal abilateral tónico-clónico. Bien. Y después de las generalizadas, tenemos la ausencia generalizada, o crisis de ausencia, que es la pérdida abrupta de la conciencia, típicamente en menos de 30 segundos, y después tenemos la mioclónica generalizada y la generalizada tónico-clónica, que esa es la típica que vemos que es muy, muy llamativa en el paciente que se cae al suelo, pierde la conciencia y comienza con estas contracciones tónico-clónicas de los músculos. ¿Pasamos? Bueno, vamos a arrancar con los fármacos clásicos. Uno de los más utilizados y clásicos es la difenilidantoína o fenitoína. Bueno, la fenitoína, como otros fármacos, su mecanismo de acción es bloquear los canales de sodio. O sea, lo que va a hacer es prolongar el periodo refractario de la neurona. ¿Qué indicación tiene ahí? Todo tipo de convulsiones focales y tónico-clónicas, pero no para las crisis de ausencia. Para las crisis de ausencia ya vamos a ver otro, más particular para las mismas. Bueno, la fenitoína puede darse bioral, intramuscular o endovenosa, que la forma endovenosa es la fosfenitoína. Tiene un metabolismo hepático por el complejo CYP y su metabolismo es saturable. Eso es importante. A medida que aumentan los niveles sanguíneos de fenitoína, el metabolismo se satura. Y una vida media de 6 a 24 horas. Como interacciones medicamentosas podemos mencionar que darle fenitoína a un paciente que está tomando también warfarina puede provocar trastornos hemorrágicos, sí que se toman en cuenta. Y algo que van a ver muy repetitivo en este tipo de fármacos son las interacciones con los anticonceptivos orales. Muchos tienen interacciones con los anticonceptivos orales. Entonces, ¿qué hace? Puede mejorar el metabolismo de los anticonceptivos orales. O sea, ¿qué significa mejorar el metabolismo? Disminuir su nivel en plasma, pudiendo llegar a provocar embarazos no planificados. También la carbamazepina puede mejorar el metabolismo de la fenitoína, disminuyendo su concentración. Bueno, eso sobre fenitoína. Bien, efectos adversos. Comer un fármaco que se puede dar de forma endovenosa
la administración rápida de la fosfenitoína puede provocar arritmias y la depresión del sistema nervioso central. Esa no hace falta aclararlo, pero lo puse por las dudas, no exceder los 50 miligramos minuto, más para clínica, pero bueno. Y la sobredosis oral aguda de fenitoína puede dar signos cerebelosos como ataxia, nistagmo y síntomas vestibulares. También el tratamiento crónico, como suelen ser la mayoría de estos fármacos, se asocian a alteraciones cerebelosas y vestibulares y otros cambios en el sistema nervioso central que pueden llegar a ser alteraciones del comportamiento, algo paradójico, aumento de las convulsiones, síntomas gastrointestinales, hiperplasia gingival, que, bueno, eso se corrige manteniendo una buena higiene oral del paciente. Bueno, fenobarbital. Entonces, para hacer un resumen de esta parte que estuvo hablando Romeo, poniendo un poquito para atrás difeniledantoína. Es uno de los anticonvulsivantes más utilizados. Todos estos que vamos a ver sirven para las convulsiones focales y las tónico-clónicas, pero ninguno de ellos, excepto ustedes que van a dar etosuximida para las de ausencia, excepto para las crisis de ausencia, ¿no?, que se producen en niños que quedan con esa mirada fija en el tiempo, muchas veces con pérdida del control de esfínteres, con esa mirada perdida, ¿no?, disociados digamos, de la realidad, que dura algunos minutos. Esas son las crisis de ausencia, y para eso hay un fármaco que se llama etosuximida. Después, estas van a ser para las focalizadas o para las generalizadas. Eso por un lado. Otra cosa de fenitoína es que, ¿se acuerdan ustedes cuando estudiaron farmacocinética? Que dábamos 3 ejemplos de fármacos que seguían una cinética no lineal. Uno era el alcohol, uno era la aspirina, y el otro fármaco era la difenilidantoína. Entonces ustedes en tercero preguntaban, ¿qué? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? ¿Y qué es eso? Bueno, acá los chicos han presentado difenilidantoína. Eso quiere decir que tienen 2 características farmacocinéticamente hablando. Uno es que se metaboliza siempre una cantidad del fármaco en la unidad de tiempo. ¿Por qué? Porque como pusieron ahí los chicos, el metabolismo se satura, el metabolismo de eliminación se satura, por lo tanto se elimina siempre una misma cantidad. Y la otra característica es que las concentraciones plasmáticas no están relacionadas con la dosis, O sea que si yo aumento la dosis, las concentraciones plasmáticas son impredecibles. Esas son las características de los fármacos que siguen la cinética no lineal, la fenitoína en uno de los 3 ejemplos. Después, van a ver que todos más o menos tienen las mismas interacciones medicamentosas, como dijeron los chicos, como tienen mucha unión a proteína, se desplazan uno a los otros y interaccionan entre sí. Como tienen gran capacidad de estimular citocromo P450 y alguna subfamilia, entonces pueden estimular la eliminación de otros fármacos, y justamente no solamente de otros fármacos, sino también de otros fármacos anticonvulsivantes, ¿no? Después con anticonceptivos orales también tienen mucho. Van a ver que más o menos las interacciones, como dijeron los chicos, siempre son las mismas, ¿sí? Y con respecto, pasen la siguiente, con efectos adversos, la hiperplasia gingival, por ejemplo, es bastante característica. Después, digamos, todos los anticonvulsivantes son casi proconvulsivantes también, como efectos adversos lo pueden presentar. La ataxia y el nistagmo es bastante característico también de la difenilidantoína. Y bien, ustedes van a ver que fenitoína también es un antiarrítmico, ¿no? De clase 1, así que justamente estos antiarrítmicos de fase 1, que ustedes también lo tienen que estudiar, digamos, para este parcial, dijimos que pueden provocar arritmia. Bien.
Bien. Porque pusieron, perdón, el mecanismo de acción de la difenilidantoína. Sí, ahí al principio. Sí, estaba. Estaba que de los canales de sodio. Bloqueo de canales de sodio. Ahí está. ¿Ven? Bloqueo de los canales de sodio, que lo hace en las células neuronales y en las células cardíacas, justamente para evitar esa superexcitabilidad asincrónica o desordenada que tienen este tipo de células, cuando hacen una convulsión a nivel cerebral o cuando hacen una arritmia a nivel cardíaco. Bien, vamos. Bueno, ahora vamos a ver el fenobarbital. El fenobarbital pertenece al grupo de los barbitúricos y lo que hace es, como dice ahí, potenciar la inhibición sináptica uniéndose al GABA A, y como recuerdan, el GABA es un receptor que produce inhibición, es un canal de cloro. O sea, igual de misma forma que ya actúan las benzodiazepinas, la apertura de este canal de cloro produce hiperpolarización celular y la inhibición neuronal. De la farmacocinética podemos decir que tiene una buena absorción oral completa, pero lenta. El 25% de la dosis se va a excretar inalterada por vía renal. El resto, como la mayoría de los otros, se va a metabolizar por el complejo CYP. Y induce la subfamilia del CYP3A4, que es, si no la familia más grande de las más grandes, por lo tanto tener en cuenta el metabolismo de los anticonceptivos orales, y tiene una vida media variable de 50 a 140 horas. Como usos, como dijo la profe, convulsiones tónico-clónicas generalizadas, focal a bilateral y focales, pero de vuelta no para crisis de ausencia. Como efectos adversos, recuerden que es un barbitúrico, por lo tanto la sedación es el principal efecto adverso, que con el uso crónico de este fármaco se puede desarrollar cierta tolerancia. De vuelta, nistagmo y ataxia en dosis excesivas, en chicos puede dar irritabilidad e hiperactividad, y en madres que han recibido el fármaco puede dar hipoproteinuria con hemorragia en recién nacidos de las madres que han recibido el fármaco. Por lo tanto, se puede dar vitamina K para la profilaxis de esta situación. Bueno, primidona, este es otro fármaco, sé que si no me equivoco no se usa demasiado. El Goodman tampoco da tanta información de este fármaco. La primidona está indicada para la epilepsia focal o generalizada. Se reemplazó por otras drogas con menos efectos sedativos. No se conoce bien el mecanismo de acción. Y es interesante resaltar que cuando se metaboliza lo hacen dos metabolitos activos, el fenobarbital y la feniletilmalonamida, que tienen efectos anticonvulsivos, los metabolitos. Tiene buena absorción oral y se va a metabolizar rápido a estos metabolitos con una vida media de 6 a 8 horas. Tiene unos efectos adversos similares a los del fenobarbital, como por ejemplo puede ser la sedación. Que eso es muy importante. Salvo una gran somnolencia luego de la administración del fármaco, que por ahí no sucede tanto con el fenobarbital. Bueno, vamos con la carbamazepina. También es otro fármaco muy utilizado, la carbamazepina, para, de vuelta, convulsiones tónico-clónicas generalizadas, y también otro uso, la neuralgia de trigémino. A diferencia, se va a unir a los canales de sodio, dependientes de voltaje, y lo que hace es disminuir su velocidad de recuperación, disminuyendo la excitabilidad neuronal. Bien. Tiene una vida oral errática, porque tiene una solubilidad en agua limitada, y tiene una gran distribución tisular. De vuelta, se va a metabolizar por el CYP3A4, a un metabolito activo, y de vuelta, cuidado con los anticonceptivos orales. De los efectos adversos de la carbamazepina, la intoxicación aguda por carbamazepina en un paciente puede provocar estupor o coma, puede asimismo dar convulsiones y depresión respiratoria, pero los más frecuentes son la somnolencia, el vértigo, la ataxia, la diplopía y la visión borrosa. Bien, otros efectos adversos es la toxicidad hematológica grave, como la anemia plásica y la granulocitosis. Por lo tanto, hay que tener en cuenta y controlar ciertos parámetros hematológicos.
Y en algunos pacientes se puede producir una elevación transitoria de transaminasas, así que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, este es el que hablábamos antes. Siempre en el resto decíamos, este no para la crisis de ausencia, este tampoco, este tampoco. Bueno, este sí va para la crisis de ausencia. Esta es la etusoximida. Es un tratamiento de primera línea para la crisis de ausencia. Son un tipo de convulsión que, como dijo el profe, se dan en pacientes que están conscientes y de repente no, o sea, no pierden el conocimiento, pero como que se van. Por eso se llama crisis de ausencia. Típicamente dura unos segundos. De hecho, si alguna vez buscan un video, se puede estimular en el chico, se puede hacer una prueba que es haciendo que el chico hiperventile, que sople mucho y se puede provocar una crisis de ausencia. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción de la etusoximida? Tiene un mecanismo de acción bastante particular, que es actuar en los canales de calcio, el resto actúa en los canales de sodio, tipo T en las neuronas del tálamo. Esta estructura cerebral es importante en la patogenia de las crisis de ausencia, también llamada petit mal. Bueno, la etusoximida tiene una absorción oral completa, 25% se excreta sin cambios, el resto se metaboliza en hígados. En niños tiene una vida media de 30 horas, lo que la hace adecuada para la administración diaria. Como efectos adversos, podemos nombrar los síntomas gastrointestinales, como tantos otros fármacos, náuseas, vómitos, anorexia. En el sistema nervioso central puede dar somnolencia, letargo, euforia, mareo, cefalea. Bueno, que sí que acá, acuérdense de ese para las crisis de ausencia. Bueno, creo que esto es el último, me parece, Sí. de los clásicos. No sé si hay otro más. Este es El último. El último, sí. Bueno, este es el valproato o ácido valproico. Es un anticonvulsivante de amplio espectro. Sirve para las crisis de ausencia, pero también para convulsiones mioclónicas, focales, tónico-clónicas. También, si no me equivoco, se da como estabilizador del ánimo, o sea, tiene otros usos, más allá de ser anticonvulsivo. Y, bueno, un poco más de los efectos adversos, perdón, del mecanismo de acción. Tiene sus efectos en neuronas aisladas de forma similar a la etusoximida, por eso también se usa para la crisis de ausencia. Y en los canales de sodio tiene una acción similar a la fenitoína y a la carbamazepina. O sea que el valproato tiene acciones bastante distintas, tiene una buena absorción oral, casi todo se metaboliza en hígado y produce metabolitos que tienen actividad anticonvulsiva. No hace falta saber la dosis diaria, pero la pusimos ahí para que lo tengan en cuenta. La dosis diaria máxima son 60 miligramos kilo. Y dentro de los efectos adversos tenemos síntomas gastrointestinales, son los más frecuentes, náuseas, vómitos, anorexia. En el sistema nervioso central, por supuesto, pueden producir sedación, ataxia y temblor. Y es muy frecuente la elevación de las transaminasas. Son pacientes que tienen que cada cierto tiempo controlar transaminasas, porque es frecuente que se eleven con este fármaco. Y es rara esta complicación, pero es muy importante, que es la hepatitis fulminante. También se ha asociado a la pancreatitis aguda, y como interacciones medicamentosas podemos mencionar que inhibe el metabolismo de la fenitoína y el fenobarbital. Eso de los clásicos. Bien, bueno, antes de pasar a los fármacos nuevos, incluimos acá un poco de lo que es benzodiazepinas, que si ustedes ya vieron pediatría, recordarán que uno de los usos, lo que es convulsiones pediátricas, para el tratamiento y profilaxis, es benzodiazepina, particularmente diazepam, lorazepam, midazolam. Se usa como un fármaco de rescate para el episodio agudo en los pacientes pediátricos. Pero bueno, también destacarles que lo que es el clonazepam y el clorazepato fue aprobado por la FDA como tratamiento a largo plazo. Si bien su eficacia está limitada por lo que dice abajo, ahora lo vamos a ver, se pueden utilizar por más tiempo y fuera de lo que sería el tratamiento agudo. Ahí menciona, bueno, el diazepam y el lorazepam están aprobados y su eficacia está comprobada para lo que es el estatus epiléptico, y el clobazam también se puede utilizar
para distintos fenotipos convulsivos y para lo que es el síndrome de Lennox-Gastaut, que se da en pacientes niños a partir de 2 años o más. Obviamente las acciones anticonvulsivantes de este grupo farmacológico van a estar mediadas por la capacidad de potenciar los efectos inhibitorios a partir del ácido gamma-aminobutírico. Y bueno, les mencioné el tema de que tienen una utilidad limitada para lo que sería tratamiento crónico por esto último que menciona el último ítem. El clonazepam, destacar antes que se puede utilizar para crisis de ausencia y crisis mioclónicas, pero acá está el problema, y es que suelen generar tolerancia en 1 a 6 meses de uso. Por ende, tienen un claro límite para su utilización, y una vez que se llega a la tolerancia, el paciente debe rotar el fármaco y cambiar por otro grupo para su tratamiento. Bueno, ahí tienen las dosis, no hace falta que las sepan, pero las incluimos. Bien, y acá ya pasamos directamente al primer fármaco de lo que sería el grupo de los nuevos antiepilépticos. Entonces, de las benzodiazepinas, ¿cuáles son las benzodiazepinas que son anticonvulsivantes o que se utilizan como anticonvulsivantes? El diazepam, el lorazepam. Sí, midazolam. Ahí, el midazolam. Y el clonazepam también, y clobazam. Esa, clonazepam. Bien. Bien. ¿Siguió? Sí, sigan. Bien, bueno, entonces pasamos al primer grupo de fármaco, al primer fármaco de lo que serían los nuevos antiepilépticos, que es la oxcarbamazepina. Es un centroanálogo de la carbamazepina, por ende la función va a ser la misma. La diferencia radica en que este fármaco tiene una inducción menor a lo que es las citocromos hepáticas, por ende va a tener menos interacciones farmacológicas y tiene menos efectos adversos. A comparación con la carbamazepina, y a su vez una contra que tiene este fármaco es que es más costoso. Por eso generalmente de primera línea lo que se va a usar es carbamazepina. Bueno, este fármaco está aprobado en monoterapia o tratamiento complementario para lo que son crisis focales en adultos, monoterapia en crisis focales de niños de 4 a 16 años y también como tratamiento complementario en niños de 2 años o más con epilepsia. Es importante destacar que este es un profármaco y el metabolito activo es lo que sería la S-liscarbazepina. Bueno, este fármaco se va a inactivar por conjugación con glucurónicos, se elimina por vía renal y tiene un tiempo de vida media corto de 1 a 2 horas. Bien, ahí lo que les destaqué antes es que la oxcarbamazepina tiene un mecanismo igual de acción a lo que es la carbamazepina, o sea, es un estabilizante de membrana, lo que hace es inhibir la corriente de los canales de sodio voltaje dependientes y de esta forma generar una estabilidad neuronal. Y después también lo que les destaqué es que tiene una inducción menor en lo que es las enzimas hepáticas, por ende no reduciría las concentraciones de anticoagulantes en aquellos pacientes que están anticoagulados, no tendrían problema para utilizar este grupo de fármacos, pero sí induce la isoforma de la citocromo, que es la 3A, que también la comparte con los anticonceptivos orales, por ende este fármaco en una paciente que toma anticonceptivos orales, lo que sucede es que reduce las concentraciones de este anticonceptivo, por ende habría que tenerlo en cuenta a la hora de utilizarlo en pacientes mujeres jóvenes. Y como efectos adversos, bueno, tiene hiponatremia, a diferencia del uso de carbamazepina, que no tenemos este efecto adverso, y el resto son los mismos. Tenemos reacciones de hipersensibilidad, somnolencia, vértigo, ataxia, visión borrosa, diplopía y gastrointestinales como náuseas y vómitos. También en este tipo de fármaco podemos tener alteración o aumento de transaminasas. Bien, cambiando de grupo de fármaco, ahora tenemos cambiando de fármaco, tenemos el felbamato. Este es un fármaco que lo podemos denominar secundario porque no se lo usa de primera línea, o sea, cuando nosotros tenemos que medicar a un paciente epiléptico,
no se lo va a utilizar o no se lo va a pensar como fármaco para iniciar la terapéutica por sus efectos adversos graves, que ahí los tienen, que son la anemia plásica y la hepatitis. Ahí también dicen, obviamente, que no está aprobado como tratamiento de primera línea para las convulsiones, pero sí está aprobado para lo que son crisis focales en pacientes que tienen unas convulsiones resistentes. Es decir, que después de tratarlos con un fármaco de primera línea, ya sea fenitoína, ácido valproico, fenobarbital, no responden, o también en pacientes que utilizan más de un fármaco y tampoco responden. Bueno, ahí en ese caso se puede plantear el uso del felbamato. ¿Y cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo de uso, bueno, los efectos adversos de anemia plásica y la hepatitis. ¿Cuál sería el mecanismo de acción de este fármaco? Este fármaco lo que hace es inhibir las respuestas evocadas por el NMDA, o sea, inhibe las vías excitatorias a partir del glutamato y a su vez potencia las vías inhibitorias mediadas por el GABA. Ahí tienen la dosis, no es relevante que lo sepan, y bueno, ahí el uso, las situaciones en las cuales se usa, que es en pacientes con crisis focales y secundariamente generalizadas, mal controladas. Y también se puede utilizar en pacientes que padezcan el síndrome de Lennox-Gastaut. Bien, ahora pasamos a otros fármacos que son la gabapentina y la pregabalina. Son fármacos que prácticamente actúan de la misma manera, tienen el mismo mecanismo de acción, se basa justamente también en ser estabilizantes de membrana, pero estos, a diferencia, por ejemplo, de la oxcarbamazepina o la carbamazepina, no actúan en los canales de sodio, sino que actúan en los canales de calcio, pero tienen la misma función de básicamente inhibir canales, a diferencia de los otros que son de sodio, estos son de calcio. ¿Cuáles son las diferencias entre un fármaco y otro? Básicamente la pregabalina es más potente, tiene una biodisponibilidad mayor que la gabapentina y va a requerir una dosis menor para lograr el efecto terapéutico. Bueno, ahí tienen un poco más profundo el mecanismo de acción. Básicamente van a actuar a nivel de los canales de calcio voltaje dependiente, inhibiendo la despolarización y a su vez la excitación neuronal, y a través también actúan a nivel de conductos. Bueno, no tiene relevancia que lo sepan, pero se los mencionamos. Esos son los nombres: KCN, Q23, 3, 5, homéricos, y esto reduce la excitabilidad. Bueno, se absorben por vía oral, no se metabolizan en el ser humano, tampoco se unen a proteínas plasmáticas y se excretan sin cambios por orina. La semivida de ambos ronda en las 6 horas, cuando se utilizan en monoterapia. Bien, ¿en qué situaciones la vamos a usar? Bueno, la gabapentina y la pregabalina son eficaces en convulsiones focales que pueden o no progresar a convulsiones tónico-clónicas bilaterales cuando se los utiliza con otros fármacos. Destacarles también que la gabapentina, además de ser un antiepiléptico, también tiene otros usos, como son la migraña, el dolor crónico y el trastorno bipolar, a diferencia de la pregabalina, que solo suele utilizarse en pacientes epilépticos. Bueno, ahí tienen el desarrollo de cómo es el tratamiento, que es escalonado, que se toma varias veces al día, pero bueno, es algo que no entra en el parcial, por ende no lo vamos a ver. Y después, bueno, los efectos adversos, que también suelen ser similares entre todos los grupos, como ser somnolencia, mareos, ataxia y también fatiga. Estos efectos suelen desaparecer con el tratamiento continuo con el fármaco. Y también con respecto al uso durante el embarazo, estos grupos pueden causar efectos adversos fetales, o sea, malformaciones fetales, fundamentalmente en el primer trimestre. Por eso también en una paciente epiléptica que queda embarazada, tendríamos que tener en cuenta que estos fármacos podrían ser potencialmente teratógenos en el feto. Bien, pasando a otro grupo, tenemos la lamotrigina. Este es un derivado de la feniltriazina y se desarrolló al inicio como un agente antifolato, basándose que justamente antagonizando o disminuyendo la concentración de folato se generaría un efecto anticonvulsivante. Pero posteriormente se evidenció que justamente esta propiedad antifolato no tiene nada que ver con la eficacia del fármaco a la hora de tratar las convulsiones. ¿Cuál sería el mecanismo de acción de este fármaco? Bueno, este también es otro estabilizante de membrana. Este actúa a nivel de los canales de sodio, voltajes dependientes, y así inhibe la excitabilidad neuronal.
O sea, es un mecanismo similar tanto a la difenilidantoína como a la carbamazepina. Es eficaz para un amplio espectro de convulsiones. Generalmente va a tener las mismas indicaciones que la fenilidantoína y la carbamazepina. Tiene una vida media de 24 a 30 horas, o sea, es una vida media prolongada. Se absorbe por completo en tubo digestivo y se metaboliza a nivel hepático por las glucuronidasas. Hay que tener en cuenta que la administración conjunta de difenilidantoína, carbamazepina o fenobarbital con la lamotrigina reduce el tiempo de vida media. Por ende, a la hora de combinarlos, habría que tenerlo en cuenta. A su vez también, cuando se le adiciona la lamotrigina al ácido valproico, es importante destacar que disminuye la concentración del ácido valproico. Por eso también hay que tenerlo en cuenta cuando necesitamos un tratamiento combinado. Bien, ¿cuándo lo vamos a usar a la lamotrigina? En monoterapia o tratamiento complementario en pacientes con convulsiones tónico-clónicas focales y secundariamente generalizadas en adulto, o también en pacientes que padecen el síndrome de Lennox-Gastaut, tanto en niños como en adultos. Bueno, ahí tienen las dosis, que como no entran tampoco los vamos a ver. Y los efectos adversos comunes a todos: mareos, ataxia, visión borrosa, diplopía, náuseas, vómitos y erupciones cutáneas, cuando se añade a la lamotrigina otro anticonvulsivante. Y también destacar el síndrome de Stevens-Johnson y coagulación intravascular diseminada. Recuerden que cuando vieron farmacodermias, seguramente vieron que los fármacos más vinculados con todo este tipo de trastornos son los anticonvulsivantes. Por ende, síndrome de Stevens-Johnson entra dentro de lo que son farmacodermias. Sí, la farmacodermia es un efecto adverso sumamente importante a tener en cuenta con todos los anticonvulsivantes. Es más, un paciente que está tomando anticonvulsivantes, cualquiera, los más frecuentes, la difenilidantoína, la lamotrigina, y empieza con una erupción en piel, sospechar que es el anticonvulsivante y se suspende el tratamiento, se vuelve a diseñar, digamos, el tratamiento para el paciente con otros anticonvulsivantes, pero siempre se sospecha de los anticonvulsivantes. Síndrome de Stevens-Johnson es una farmacodermia donde el paciente tiene unas lesiones en piel polimorfas, ¿no? Maculares, con pápulas, distribuidas en piel, que respeta mucosas. Después ya si se toma, si esas lesiones se pasan a mucosas y se empiezan a ampollar, eso se llama síndrome de Lyell, que es como el gran quemado al que se le llama, que son ampollas, inclusive que van confluyendo y van después abriéndose, y el paciente tiene un aspecto de gran quemado. Van a leer que todos los anticonvulsivantes producen reacciones en piel, producen farmacodermia. Van a leer Stevens-Johnson, van a leer síndrome de Lyell, van a leer síndrome de Dresch, que es el síndrome, digamos, donde están todas las farmacodermias y el tocamiento de algún órgano interno, como puede ser una hepatitis, con fiebre, ¿no? Cuando el paciente también está tomando anticonvulsivante, empieza a brotarse y empieza con fiebre, por favor, eso les va a servir para toda la vida, sospechar que puede ser el anticonvulsivante. Después, bueno, las cuestiones de posología y eso no tienen que estudiar, tratamiento, las indicaciones las van a ver más en clínica, pero sí hacer mucho hincapié en el mecanismo de acción, en los efectos adversos y en esas interacciones fundamentales, especialmente con otros anticonvulsivantes. Bien, bueno, pasando a otro fármaco. Bueno, antes de seguir, básicamente destacarles que
se puede resumir, ya que lo dijo la profe, destacar que los mecanismos de acción de los antiepilépticos se pueden resumir en 3 acciones. O sea, todos más o menos van de la mano de 3 acciones. Tenemos los estabilizantes de membrana, que son aquellos que van a actuar a nivel de canales, pueden ser de sodio o de sodio de calcio generalmente. Lo que hacen es actuar a nivel de uno de esos 2 canales y disminuyen la excitabilidad de la neurona. Después tenemos otro grupo de fármacos que actúan inhibiendo las vías excitatorias a partir del glutamato, interviniendo a nivel de los receptores de NMDA, y otro tercer grupo que actúa potenciando los efectos inhibitorios mediados por el GABA. Esos 3 efectos, esos 3 mecanismos es por donde fluctúan todos los antiepilépticos. Obviamente algunos actúan en un mecanismo, otros actúan en 2 mecanismos, otros como el levetiracetam tiene un mecanismo de acción sobre las 3 formas, así que más o menos para que se queden con un resumen rápido, esos son los mecanismos de acción de los antiepilépticos. Bueno, pasando a otro grupo, tenemos el levetiracetam, que la FDA lo aprobó para el tratamiento complementario de lo que son crisis mioclónicas focales y tónico-clónicas primarias, generalizadas en adultos de hasta 4 años. Y este tiene un mecanismo de acción bastante complejo, actúa a varios niveles. Se dice que actúa a nivel de una proteína de vesícula sináptica, que esa vesícula es la SB2A, mediando sus efectos antiepilépticos. ¿Qué es lo que hace este fármaco? Bueno, a través de la acción sobre esa proteína de esa vesícula, lo que reduce es la excitabilidad neuronal a partir de una alteración de las vías excitatorias y de las vías inhibitorias. O sea, lo que hace es inhibir las vías excitatorias y potenciar las vías inhibitorias. Y además tiene un mecanismo de acción adicional, que es inhibir flujos de calcio desde los depósitos intracelulares y a través de los conductos de calcio de tipo N. O sea, se podría decir que este fármaco tiene 3 mecanismos de acción. Bien, se absorbe rápido, se absorbe en forma rápida y casi por completo por vía oral. No se une a proteínas plasmáticas, tiene una semivida de 6 a 8 horas, pero se puede alargar más en pacientes de edad avanzada que son metabolizadores lentos. Y casi la totalidad del fármaco y su metabolito se excretan por orina. Bien, este fármaco va a carecer de interacciones conocidas con otros anticonvulsivos, anticonceptivos orales o anticoagulantes, por ende es de los fármacos más seguros a la hora de pensar en interacciones medicamentosas. Bueno, ahí tienen descrito el tema de las dosis, no lo vamos a ver, y efectos adversos en este tipo de fármaco, en este fármaco es lo mismo de siempre: somnolencia, astenia, ataxia, mareos. También puede presentarse alteraciones del comportamiento, del estado de ánimo, pero son menos frecuentes, y en pacientes con insuficiencia hepática puede ser necesario realizar un ajuste de dosis. Y también puede producir reacciones de hipersensibilidad. Bien. Bueno, pasando a uno de los fármacos más importantes dentro de los antiepilépticos y a pesar de ser del grupo de los nuevos fármacos, se lo considera de primera línea, dentro de los fármacos de primera línea, es el topiramato, que fue aprobado tanto en monoterapia como en terapia complementaria. ¿Cuándo lo podemos dar en monoterapia? Cuando tenemos un paciente que tiene al menos 10 años y tratamiento complementario para pacientes a partir de los 2 años de edad. ¿En qué situaciones? Bueno, en pacientes que tengan convulsiones tónico-clónicas primarias o de inicio focal, síndrome de Lennox-Gastaut, en pacientes que tienen 2 años de edad o más, y también destacar que además de ser un antiepiléptico, se utiliza en el tratamiento de la migraña. Bueno, ¿qué mecanismo de acción tiene? Este también tiene un mecanismo de acción variado. Es estabilizante de membrana porque actúa a nivel de los canales de sodio, voltaje dependiente, inhibiendo la excitabilidad neuronal, también a nivel de los canales de potasio y a nivel de las corrientes postsinápticas de los receptores GABA. Por ende también potencia las funciones las funciones inhibitorias. Bien. Bueno, el topiramato se absorbe por vía oral,
presenta una escasa unión a proteínas plasmáticas, un 10 a 20%, y se excreta casi sin cambios por orina. El resto se puede metabolizar por hidroxilación, hidrólisis y glucuronidación. El tiempo de vida media es de casi 24 horas. Y importante destacar que con este fármaco sí vamos a tener interacciones medicamentosas, por ejemplo, con los anticonceptivos orales. Todas aquellas pacientes que reciben anticonceptivos orales con estradiol, bueno, se va a reducir la concentración plasmática del topiramato, lo que sugiere la necesidad de dosis más altas de anticonceptivos orales en simultáneo cuando se administra con el topiramato. Bien. Es eficaz en monoterapia en algunos casos, por ejemplo, para epilepsia focal resistente al tratamiento, y para crisis tónico-clónica generalizadas también resistente al tratamiento, y se puede utilizar en pacientes con síndrome de Lennox-Gastaut. Y la toxicidad o efectos adversos que vamos a tener: somnolencia, fatiga, pérdida de peso, nerviosismo, puede precipitar la formación de cálculos renales, posiblemente un efecto relacionado con la inhibición de la anhidrasa carbónica, y también se lo ha asociado con deterioro cognitivo, y el resto son los mismos efectos adversos que los otros grupos. Y por último, la zonisamida tiene, bueno, una pequeña estructura anillada, se relaciona, tiene una estructura similar o vinculada con el grupo de antibióticos de las sulfonamidas, y la FDA lo aprobó como tratamiento complementario de crisis focales en niños y adultos de a partir de 12 años. ¿Cuál sería el mecanismo de acción? Bueno, básicamente es otro estabilizante, es otro fármaco que genera estabilización de membrana. Este actúa a nivel de los canales de sodio voltaje dependientes, pero además actúa a nivel de los canales de calcio voltaje dependiente de tipo T, evitando la entrada de calcio a la célula. Importante que se ha evidenciado un efecto adicional que no tienen el resto de los antiepilépticos con este fármaco, y es que elimina radicales libres, por ende se lo puede considerar un neuroprotector. Se absorbe casi por completo cuando se lo administra por vía oral, tiene un tiempo de vida bastante prolongado, de 60 horas, 40% se une a proteínas plasmáticas y tiene una cinética lineal cuando se lo administra, bueno, en dosis que van de 100 a 400 miligramos. Se metaboliza por la vía de los citocromos y las glucuronidasas, y el 85% del fármaco se va a excretar por orina. Igualmente ese me parece que no estaba en la lista de las que habíamos puesto en comunidades. Sí, la lista que había pasado Betina estaba, por eso. ¿Estaba? Sí, sí. Bien, perdón. No, estaba, por eso, de hecho, Está bien. Lo habíamos incluido por eso. Sí, igual no es un fármaco muy importante ni muy usado, pero bueno, como estaba, lo incluimos. Por último, haga mucho hincapié en difenilidantoína, no se pueden, digamos, fenobarbital, lamotrigina, valproico, sí, topiramato. Diría que esos 5 son los top 5, ¿no? No Sí. sé si ustedes dicen, pondrían otro. No, esos son los fármacos más importantes y por ahí los que pueden ser de primera línea. Claro. Después el resto. Diazepinas, que ustedes ya las ya la estudiaron como ansiolíticos, las vuelven a estudiar como anticonvulsivantes, así que es un grupo farmacológico también sumamente importante, ¿no? Bien. Bueno, y lo último de esto es los efectos adversos, similares al resto: somnolencia, mareo, deterioro cognitivo, ataxia, anorexia, nerviosismo y fatiga. También este puede tener erupciones cutáneas potencialmente graves, pero son raras de ver, y el 1% de los individuos que utiliza este fármaco puede desarrollar cálculos renales durante el tratamiento. Y ya no hay nada más. Bueno, eso era lo que serían los fármacos. Acá agregamos algo de terapéutica, que, bien, esto no lo vamos a ver ahora. Sí destacarles el hecho de que lo que está ahí abajo,
Lo de la eficacia, el tema de las interacciones de los anticonceptivos orales y los antiepilépticos, que eso es lo más importante, el resto es todo clínica, no importa. Destacarles eso, que la eficacia de los anticonceptivos orales se reduce con el uso concomitante de fármacos anticonvulsivos. ¿Y cuáles son esos antiepilépticos que reducen la concentración de anticonceptivos? Bueno, la fenitoína, el fenobarbital, la carbamazepina, la primidona, el topiramato y la oxcarbamazepina. Por lo tanto, a la hora de medicar a una paciente en edad fértil con utilización de anticonceptivos orales, se debe plantear que estos fármacos pueden alterar el metabolismo de los anticonceptivos y por ahí generar en algunos casos embarazos no deseados o no planificados. Eso es todo lo que engloba antiepilépticos. ¿Me pueden confirmar ahí en el chat si se ve? Les dejé un link en YouTube de cómo se ven las crisis de ausencia, cómo se evalúan. Está bastante bueno, un video cortito. Firmen ahí con un like, si se ve. Ellos me parece que no pueden escribir en el chat. Solamente ustedes. Bueno, espero que se vea. Bueno, creo que sí. Bueno, eso es todo de antiepilépticos. Digamos, tratamos de englobamos todos los fármacos que pedían de la cátedra. Como les digo, está todo sacado del Goodman. No había nada nuevo. Cualquier cosa, bueno, si por ahí necesitan los power, las clases van a estar grabadas, así que pueden rever los conceptos de ahí. Ahora vamos a dar antipsicóticos, antidepresivos. No sé, ¿querés arrancar vos con antipsicóticos? Dale, arrancamos. Bueno, entonces vamos a ver primero antipsicóticos y terminamos con antidepresivos. Bueno, vamos a ver antipsicóticos. No es tan largo el tema, así que lo vamos a ver relativamente rápido. Más allá del parcial, porque está bueno ver antipsicóticos, si no van a ser psiquiatras, lo más probable es que no lo vayan a recetar. Me encanta el tema antipsicóticos. Me encanta. Está bueno. No es tan largo, así que capaz que por ahí podés complementar algo, porque además el Goodman es medio complejo el capítulo ese de antipsicóticos de Goodman. Pero bueno, está bueno conocer estos fármacos porque son muy comunes, los toma mucha gente, está bueno conocer los efectos adversos, por qué los pacientes lo toman. No sé si ustedes dieron psiquiatría, digamos, la psicosis tiene algunas características como el paciente no tiene juicio de la realidad, el paciente no tiene, tiene enajenación del pensamiento, o sea, pone ideas propias como en personas ajenas, ¿no? Y tiene, después, bueno, ustedes lo dirán, pero para hacer más resumen, y tienen, bueno, está con un componente de alucinaciones audiovisuales, auditivas, etcétera, etcétera. Total. Después ustedes van a dividir esos pacientes que van a tener síntomas positivos, que se les llama, y síntomas negativos, ¿no? Lo dividieron así. Eso es importante también porque los viejitos, los antipsicóticos viejitos, van a actuar más sobre los síntomas positivos y los más nuevos van a actuar más sobre los síntomas negativos, ¿no? Así que bueno, pero acuérdense, una psicosis es un paciente que no tiene juicio de la realidad, está disociado de la realidad, está con alucinaciones, está con excitación en general psicomotriz, alucinaciones visuales, de cosas, escucha voces, y no comprende la realidad. Sí, o sea, es una característica que el paciente tiene un pensamiento que no es lógico y que encima está convencido de que es así, o sea, está 100% convencido. Bueno, arrancámonos. Sí, sí. Vale. Bueno, ahí como dijo la profe, tenemos la definición de psicosis, que se caracteriza por una pérdida de contacto con la realidad o cuando la misma se encuentra distorsionada.
Dentro de los trastornos psicóticos, en general, tenemos a la esquizofrenia, lo que denomina el trastorno psicótico breve, los trastornos del estado de ánimo, como la depresión mayor o la manía, y engloba la psicosis inducida por sustancias. ¿Por qué es importante saber cuáles son los síntomas comunes y por qué se dividen en positivos y negativos? Porque muchas veces el fármaco el uso del fármaco va a estar dado para ese tipo de síntomas. Entonces, como dijo el profe, dividimos en síntomas positivos y negativos. ¿Cuáles son los síntomas positivos? Por ejemplo, alucinaciones, ideas delirantes, por ejemplo, un paciente que cree que hay alguien que lo está grabando en su casa, por ejemplo, y cualquier idea delirante que se les pueda ocurrir, trastornos del pensamiento, por ejemplo, por ahí el paciente hace conexiones con cosas que no tienen ningún tipo de sentido, que estén conectadas, y está convencido de eso. Después tenemos los síntomas negativos, como lo que es el afecto plano, la abulia o falta de voluntad, la alogia, una disminución de la cantidad de palabras, de lo que verbaliza el paciente, la anedonia, y déficit cognitivos también, está como síntoma. Bien. Tiene una prevalencia mundial del 1% de la esquizofrenia. Y la teoría postulada es que los síntomas positivos que se dan en la esquizofrenia estarían dados principalmente por una hiperactividad dopaminérgica en la vía mesolímbica. Que también esto se descubrió también cuando se empezaron a usar los primeros antipsicóticos. O sea, los primeros antipsicóticos empezaron a calmar los síntomas en los pacientes, o sea, los antagonistas de los receptores de dopamina. Entonces dijeron, bueno, tiene que ir por acá. Ya, ahí comenzó la teoría de cómo es que se dan los trastornos psicóticos y las vías dopaminérgicas. Bueno, como clasificación general de los fármacos, no pusimos descripciones de cada uno, sino más bien pusimos cuáles son los fármacos típicos y los atípicos, o sea, los atípicos siendo los más nuevos, y después pusimos efectos adversos en general, mecanismos de acción en general, usos en general. Y bien, dentro de los clásicos típicos tenemos la clorpromacina, la tioridazina, la proclorperacina, la metoclopramida y el haloperidol. La metoclopramida no se usa como antipsicótico, es un antiemético, o sea, un fármaco utilizado para las náuseas y la motilidad gástrica, pero está dentro del grupo porque básicamente tiene la misma unión a los receptores dopaminérgicos, pero no se usa como antipsicótico. Y dentro de los nuevos o atípicos, tenemos la clozapina, la risperidona, el aripiprazol, la olanzapina, la quetiapina y la primavanserina, que este es particular porque se utiliza para la psicosis inducidas por Parkinson. Bueno, vamos a hablar de las indicaciones generales. Tiene un espectro más amplio que solamente los trastornos psicóticos. Por ejemplo, obviamente la indicación principal son los síntomas positivos de esquizofrenia. En la manía aguda, salvo la clozapina y la iloperidona. El trastorno depresivo mayor con características psicóticas, siempre asociado a un antidepresivo. Se usa también para el trastorno obsesivo compulsivo, TOC. Se usa típicamente risperidona. Para el trastorno de ansiedad generalizada, que se usa quetiapina en dosis bajas. Y el trastorno de Tourette, que es el aripiprazol, como fármaco de referencia. Algunas consideraciones generales son importantes aclarar. Son fármacos que tienen sus efectos adversos bastante importantes. Por lo tanto, la elección del agente que vamos a usar, o que se va a usar, se basa en gran parte en evitar los efectos adversos, o que sean los menores para el tratamiento a largo plazo. Sí. Generalmente los fármacos clásicos o más viejos, su principal preocupación de efectos adversos eran los efectos extrapiramidales. Pero con los nuevos, ha cambiado el foco del efecto adverso y pasaron de ser los efectos extrapiramidales a las alteraciones del metabolismo y el aumento del peso que suele conllevar la terapia con este tipo de fármacos. La clozapina y la olanzapina son los que mayor riesgo metabólico tienen. Después, otra consideración es que, al igual que
los antidepresivos, puede tomar algunas semanas en lograrse la respuesta máxima del fármaco, especialmente para los síntomas negativos, más o menos al mes. Y muchas veces los pacientes que tienen un primer episodio psicótico responden a dosis más bajas y los pacientes crónicos pueden necesitar dosis más elevadas de estos fármacos. Eso como consideraciones generales. Bien, mecanismo de acción. Esto es todo relacionado a la dopamina. Todos los antipsicóticos tienen una actividad moduladora del receptor de dopamina D2. O sea, tenemos 5 receptores de dopamina, modulan la actividad del receptor de dopamina D2, produciendo una reducción en la neurotransmisión dopaminérgica. La mayoría son antagonistas, pero encontramos un agonista parcial, por ejemplo, el aripiprazol. Y después, la clozapina, otro muy utilizado, tiene un antagonismo D2 más débil que los otros, pero también tiene un antagonista con el receptor de serotonina, 5-HT2A. Así que la reducción de la transmisión dopaminérgica es su principal mecanismo de acción, básicamente. Bueno, como dijimos, íbamos a hablar de los fármacos en general. La mayoría tiene buena absorción oral. Son fármacos que en su mayoría se dan en terapéutica oral. Vienen para inyectar de forma intramuscular, que lo que hace es evitar el metabolismo del primer paso entérico y te da concentraciones medibles en plasma de forma relativamente rápida. Y también vienen formulaciones que son de depósito y de acción prolongada de antipsicóticos, que son muy buenos para pacientes con problemas de adherencia al tratamiento. Pacientes complicados que no se les puede indicar tomar una pastilla todos los días, por ahí viene formulaciones inyectables que son de depósito. Y de estas, por ejemplo, vienen la risperidona y la aripiprazol. Un poco de la farmacocinética, la mayoría son altamente lipofílicos y se acumulan en tejidos con gran aporte sanguíneo, cerebro, por ejemplo. Y además ingresan a la circulación fetal y pasan a la leche materna. Así que tener en cuenta eso. Bien. Bueno, efectos adversos. Síntomas extrapiramidales son efectos adversos muy importantes, de los principales. Se ven típicamente con los antipsicóticos clásicos. ¿Cómo definimos un síntoma extrapiramidal? Son un conjunto de alteraciones del movimiento que aparecen por un mal funcionamiento del sistema extrapiramidal. Algunas manifestaciones de los síntomas extrapiramidales pueden ser la distonía aguda, que es un espasmo de los músculos de la lengua, de la cara, del cuello; la acaticia, que es una sensación subjetiva y objetiva de inquietud; el parkinsonismo, bradicinesia, rigidez, temblor, paciente marcha arrastrando los pies; y también, como efecto adverso grave, el síndrome neuroléptico maligno, que provoca en el paciente rigidez extrema, fiebre, una tensión arterial inestable, puede haber mioglobinemia, puede llegar a ser fatal el síndrome neuroléptico maligno. Bien. Sobre los efectos extrapiramidales, en muchos de estos casos, el tratamiento con antiparkinsonianos o la reducción de la dosis del antipsicótico mejora los síntomas. Pero es importante recalcar que en el más grave, el síndrome neuroléptico maligno, el antipsicótico se tiene que detener de inmediato ante las manifestaciones de este síndrome. Otros efectos adversos pueden incluir la hiperprolactinemia, que puede inducir ingurgitación mamaria, galactorrea, puede producir amenorrea y disfunción sexual o infertilidad en hombres y mujeres, y revierte, obviamente, con la suspensión del fármaco, revierte rápidamente. En algunos puede dar sedación. Recordemos que el principal efecto adverso es en los receptores de dopamina, pero también tiene efectos menores en otros receptores. Se da por el antagonismo central de los receptores H1, receptores de histamina. ¿Qué ejemplos de antipsicóticos sedantes clásicos tenemos? La clorpromacina, la clozapina y la quetiapina. Esos tres son los que más sedación producen, pero que se suele desarrollar tolerancia a este efecto. Y cuando el paciente corta el antipsicótico de pronto, puede llevar a síntomas de rebote como insomnio y otros trastornos del sueño. Por lo tanto, si el fármaco se tiene que retirar por cualquier tipo de causa, hay que reducir la dosis en 4 a 12 semanas. Bueno, y luego tenemos el aumento de peso, que es la principal preocupación o el principal foco a tener en cuenta con los que son nuevos y atípicos. ¿Por qué se produce? ¿Cuál es
principal mecanismo involucrado es el aumento del apetito, la estimulación del apetito. ¿Cuáles son los más a tener en cuenta? La olanzapina y la clozapina son los más a tener en cuenta para los efectos metabólicos de aumento de peso. Por supuesto que los pacientes que son más jóvenes y sin tratamiento previo van a ser los más sensibles a este efecto adverso. Bueno, también, como dijimos, tiene uniones más débiles a otros receptores, tiene algunos efectos en receptores muscarínicos, por lo tanto, la clozapina, lo nombramos un montón, tiene un montón de efectos adversos, es el fármaco que más causa estos efectos. Se asocia particularmente con estreñimiento. Dentro de los efectos cardiovasculares, pueden prolongar el QT corregido, y arritmias. También la tioritacina tiene riesgo de torsión de punta. Bueno, y si no me equivoco, eso es todo en general de antipsicóticos. No hay nada más. Bien, bueno, eso es todo antipsicóticos, entonces quedaría antidepresivos. Ahora les comparto pantalla. Y con esto damos por terminado lo que sería el repaso de psicofármacos que incluimos en la clase. Bien. Bueno, entonces vamos a arrancar con el último tema, antidepresivos. Estos son los temas que están incluidos en la presentación. Vamos a rever las generalidades de lo que es depresión antes de hablar de farmacología, rápido. Y después pasaremos a hablar de los fármacos que vamos a tener, los que son de primera generación. Vamos a tener tricíclicos y los IMAO, los inhibidores de la monoaminoxidasa. Esos fármacos no entran, por ende no los incluimos, para el parcial no van, así que solamente de los de primera generación vamos a dar los tricíclicos. Y por otro lado tenemos los de segunda generación, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los inhibidores duales, que son tanto selectivos de la recaptación de noradrenalina y serotonina, y también los inhibidores de la recaptación de dopamina. En este grupo vamos a dar el bupropión. Y por último, los antagonistas del receptor de serotonina. Bien, entonces, empezando un poco por las generalidades, es un trastorno que afecta aproximadamente 15% de la población en algún momento de la vida. Es un trastorno muy frecuente, generalmente gran cantidad de personas, muchas personas, todos nosotros en algún momento padecemos alguna situación angustiante por diferentes causas, pero no por ello, digamos, encuadra en lo que sería depresión, sino que sería un trastorno transitorio que no conlleva a medicar al paciente. Generalmente con lo que sería terapéutica previa, que puede ser con psiquiatras, psicólogos, se suele solucionar y no se suele llegar a requerir un fármaco. Pero muchos otros pacientes cronifican el trastorno y, bueno, llevan a la situación límite de tener que usar algún tipo de medicamento. ¿Cuál sería el mecanismo de acción que básicamente, o por el cual básicamente actúan los fármacos? Bueno, a través de la inhibición de los neurotransmisores que son serotonina y noradrenalina, y a su vez potenciando los efectos GABA. Ahí pusimos un poco de los síntomas de la depresión, cómo es la clínica del paciente, que vamos a tener un paciente con estado de ánimo triste, pesimista, disminución del interés por las actividades normales o cotidianas, que eso lo habrán visto como anedonia, lentitud mental, falta de concentración, puede haber insomnio o aumento del sueño, aumento o pérdida de peso, agitación psicomotriz, sentimientos de culpa y minusvalía, disminución de energía y líbido, e ideación suicida, que ya sería un estadio final en el cual un paciente que no se trató o no se logró actuar previamente, bueno, lamentablemente puede llegar a este tipo de ideación y lamentablemente terminar con su vida. En el recuadro que tienen a la izquierda
destacamos también lo que les mencioné antes, que los episodios depresivos o los síntomas del episodio depresivo deben ocurrir la mayor parte de los días durante un periodo que no debe ser menor a 2 semanas para encuadrar al paciente realmente en un estado depresivo. Bien, destacarles que la depresión tiene varios conceptos y varios tipos, se podría decir. Tenemos el trastorno depresivo mayor o depresión unipolar, tenemos el trastorno depresivo persistente, que es la distimia, y tenemos los trastornos bipolares tipo 1 y 2, que básicamente combinan el estado maníaco con el estado depresivo. Son pacientes que fluctúan entre un estado de ánimo que tiende a la excitación y un estado de ánimo que tiende a la depresión, a la inhibición, digamos. Bien, también se ha visto que las mujeres tienen un riesgo mayor con respecto a los varones de padecer depresión unipolar y una diferencia en cuanto al sexo para lo que sería la respuesta farmacológica. También mencionar que pacientes con depresión pueden somatizar o digamos, manifestar síntomas físicos. Lo más frecuente son los síntomas osteomioarticulares, pero bueno, también pueden haber otras cuestiones, que eso obviamente lo habrán visto en clínica, no hace falta profundizar en la clase de hoy. También mencionarles que la depresión puede ser un fenómeno secundario, o sea, no ser un trastorno primario, sino secundario a otras patologías. Por ejemplo, puede ser secundario a un hipotiroidismo, a un Parkinson, a un trastorno inflamatorio, por ejemplo, como el lupus, la artritis reumatoide, la esclerodermia. Y también destacarles que a menudo la depresión puede complicar otras enfermedades que el paciente ya tiene, o sea, puede complicar comorbilidades del paciente, como pueden ser cáncer, diabetes o enfermedad cardiovascular. En especial, pacientes que tuvieron un infarto previo, bueno, si asocian el trastorno depresivo, puede complicar la patología. Bien, ya pasando un poco a los mecanismos de acción y a lo que es más pertinente a la charla, ahí pusimos un esquema que está en el Goodman, como para que se pueda integrar bien el tema de dónde actúa puntualmente cada fármaco. Dijimos que lo que hacen los distintos grupos de antidepresivos son intensificar las transmisiones de serotonina, noradrenalina o ambas. Los fármacos usados con mayor frecuencia, que van a ser los de segunda generación, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina y los inhibidores duales, tienen menor toxicidad y mayor seguridad comparados con los de primera generación, que son los tricíclicos y los IMAO. Por eso los de segunda generación desplazaron casi completamente a los de primera. Por eso, a la hora de medicar a un paciente, generalmente se van a utilizar los de segunda generación. Bien, ¿dónde actúan estos fármacos? Bueno, ahí tienen, no sé si, a ver, acá, si ven el cursor, creo que sí. Si no, bueno, ahí donde dicen, tienen la terminación presináptica, el espacio sináptico y la terminación postsináptica. En lo que sería la terminación presináptica, van a tener un apartado que dice NET y otro apartado que dice CERT. Esos son los canales de recaptación de noradrenalina y serotonina propiamente dichos, y allí es donde van a actuar la mayoría de los fármacos, inhibiendo esa recaptación y generando una mayor disponibilidad de neurotransmisores en lo que sería el espacio sináptico. O sea, se amplifica la disponibilidad de neuroreceptores. Bueno, destacarles acá que además la trazodona, que es un antagonista de los receptores de serotonina, y los fármacos relacionados van a tener efectos directos sobre receptores de serotonina, puntualmente sobre el 5-HTR2, lo que contribuye a los efectos clínicos. Y bueno, el tratamiento crónico con varios antidepresivos lo que va a hacer es desensibilizar autorreceptores y heteroreceptores presinápticos, generando cambios duraderos en la neurotransmisión monoaminérgica. Por ende, es importante destacar que el tratamiento con antidepresivos debe ser crónico, ahora lo voy a mencionar, debe ser crónico y no, digamos, corto o a corto plazo, porque se tienen que dar toda una serie de cambios estructurales a este nivel, a nivel de la sinapsis, de cambios de inhibición de canales, inhibición de
receptores para que justamente la terapéutica sea eficaz. Bueno, ¿y cuáles son los efectos a largo plazo que se van a dar? Alteración de la densidad o sensibilidad de los receptores adrenérgicos o serotoninérgicos, alteración en el acoplamiento de los receptores de proteína G y sensibilización de nucleótidos cíclicos, inducción de factores neurotróficos y aumento de la neurogénesis en el hipocampo. Importante también lo que está en negrita, que la respuesta al tratamiento antidepresivo, como dije antes, tiene un retraso terapéutico. No vamos a tener una respuesta efectiva al corto plazo, sino que suele haber un retardo que puede darse entre 3 a 4 semanas desde el inicio de la terapéutica, pero hay síntomas que pueden ir mejorando paulatinamente con un tiempo menor de administración del fármaco. Por ejemplo, trastorno del sueño pueden mejorar antes, mientras que los trastornos del ánimo y deficiencias cognitivas mejoran más tarde. Bien, parte del retraso terapéutico es por cuestiones farmacocinéticas que no se alcanzan con concentraciones plasmáticas efectivas al principio. Es probable que una parte del retraso se relacione justamente con estos cambios que deben ocurrir a nivel presináptico y postsináptico. Por eso hablamos de una fase inicial de tratamiento que debe ser exitosa, y una vez que esa fase inicial es exitosa, que suele ser de 1 mes a 6 meses, se pasa a lo que es la fase de mantenimiento, que suele durar 6 a 12 meses, o sea, 6 a 1 año. Después de este tiempo hay que reevaluar al paciente. ¿Qué pasa? Se puede retirar el fármaco de forma gradual, tampoco lo vamos a sacar de forma abrupta porque puede generar un síndrome de abstinencia, sino que va a ser periódico el retiro del fármaco. Aún así, en pacientes con depresión crónica, que son, por ejemplo, los pacientes que padecen este trastorno que era la distimia, el trastorno depresivo persistente, que es un paciente que se encuentra depresivo por un tiempo mayor a 2 años, el tratamiento se recomienda dar de por vida. Ahí tienen un poco los porcentajes, alrededor del 65% de los pacientes mejoran con la terapéutica, mientras que 1 de cada 3 pacientes logra la remisión completa. O sea, por así decirlo, se curan por completo. Destacar, bueno, que lo que es tratamiento bipolar, los antidepresivos no se recomiendan como monoterapia, porque justamente si nosotros tratamos, si recuerdan la parte clínica, si tratamos la parte depresiva, el paciente se nos va para el polo maníaco. Entonces, justamente es lo que no queremos, y por eso a la hora de tratar a estos pacientes generalmente se necesita, además de un antidepresivo, otro fármaco. Bien, y ya pasando al primer grupo, vamos a tener los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los más usados generalmente. Son efectivos para lo que es el tratamiento de la depresión mayor o unipolar, también son ansiolíticos, tienen eficacia demostrada para lo que es ansiedad generalizada, trastorno de pánico, ansiedad social y trastorno obsesivo compulsivo. Lo que es la sertralina y la paroxetina están aprobados para el tratamiento del trastorno del estrés postraumático, y también destacar que se pueden utilizar en cuestiones fuera de lo que es la depresión, como es en mujeres, en lo que es el tratamiento del síndrome disfórico premenstrual y para prevenir los síntomas vasovagales en pacientes posmenopáusicas. También la fluoxetina se la ha asociado a un uso beneficioso en lo que es el trastorno de bulimia nerviosa. En cuanto al mecanismo de acción, lo mismo que dijimos antes, bloquea la recaptación, intensifica y prolonga la neurotransmisión serotoninérgica, y este tipo de fármacos usados en la clínica son bastante selectivos para la inhibición de los SERT en comparación de los NET, a diferencia de los duales que van a inhibir ambos. En el cuadro este que está acá, que está sacado del libro, tienen un poco de lo que es el tiempo de vida media de cada fármaco, la concentración plasmática y la isoforma de la citocromo, a través de la cual se metaboliza cada uno de los fármacos. Bien, todos los fármacos de este grupo tienen actividad por vía oral y semividas que lo llevan a administrarse una vez al día. O sea, es un tratamiento o un fármaco que se da diariamente, no requiere varias dosis en el día. Se metabolizan generalmente por la vía de las citocromo 2D6, es la isoforma de citocromo que más está implicada en el metabolismo de los antidepresivos.
y puede generar esto posibilidad de interacciones farmacológicas, por ejemplo, en mujeres posmenopáusicas que toman, ya sea por cáncer mamario o por otras cuestiones, el tamoxifeno. Por ende, sería una cuestión a tener en cuenta por el hecho de interacciones medicamentosas con este grupo de fármacos, y también decir que el escitalopram y el citalopram deben dosificarse con cuidado en pacientes geriátricos debido al decremento dependiente de la edad en el metabolismo mediante la isoforma de citocromo 2C19. Bien, por último, los efectos adversos son más o menos iguales en todos los grupos. Pueden causar insomnio, aumento de ansiedad, irritabilidad, disminución de la libido, náuseas, vómitos, síntomas sexuales, por ejemplo, disfunción eréctil, anorgasmia y retraso eyaculatorio, y con el tema del retiro abrupto del fármaco, acá menciona lo del síndrome de abstinencia, lo vamos a ver más con la venlafaxina, pero se puede dar con cualquier fármaco. Hay que tener en cuenta eso, por eso el tratamiento se debe retirar de forma escalonada y paulatina. Y también destacar que la paroxetina se relaciona con mayor malformaciones cardíacas congénitas, fundamentalmente, obviamente, en el primer trimestre de embarazo, que es el periodo de organogénesis y a través del cual se comienza el desarrollo de los distintos órganos y aparatos del feto. Bien, bueno, acá un poco más de lo mismo, un poco más profundizado. Destacarles que con la administración repetida de los inhibidores de la recaptación de serotonina va a haber una reducción y desensibilización gradual de los autorreceptores, y con la recaptación inhibida se va a intensificar la transmisión neta de serotonina. Además, también es probable que la reducción de lo que es los receptores postsinápticos, especialmente los 5-HT2A, contribuya a la eficacia antidepresiva en forma directa o a través de la influencia en la función de neuronas noradrenérgicas y otras neuronas a través de los receptores serotoninérgicos. Bien, pasando a otro grupo, los inhibidores duales de recaptación de serotonina y noradrenalina, utilizados para el tratamiento de la depresión, también trastorno de ansiedad y dolor neuropático. Vamos a tener en este grupo la venlafaxina, la duloxetina, el milnacipran, y la lemomilnacipran. Estos fármacos inhiben de forma dual los canales de recaptación de serotonina y noradrenalina e intensifican justamente la actividad de estos neuroreceptores. Similar al grupo anterior, inhiben los canales SERT e induce activación de autorreceptores 5-HT1A y 5-TH1D, lo que reduce la neurotransmisión serotoninérgica por un mecanismo de retroalimentación negativa hasta que se logre una compensación o una desensibilización. Posteriormente a esto, lo que va a ocurrir es que la concentración de serotonina va a aumentar en lo que sería la sinapsis, y de esta forma puede interactuar con receptores postsinápticos desensibilizados para este neurotransmisor. Ahí tienen un poco la vida media, la concentración plasmática y la isoforma de citocromo por la cual se metaboliza tanto de la duloxetina como la venlafaxina. Y también destacarles que la duloxetina fue aprobada, además de para el tratamiento de depresión y ansiedad, para el tratamiento de la fibromialgia y dolor neuropático por neuropatía periférica. Además tiene otros usos no identificados en la etiqueta, o sea, no del todo aprobados, por así decirlo, pero se usa en lo que es incontinencia urinaria por esfuerzo, autismo, trastorno por ingestión compulsiva, síndromes dolorosos y el síndrome disfórico premenstrual. Bien, la semidía de eliminación de la venlafaxina y su metabolito y la desvenlafaxina es de 5 a 11 horas aproximadamente. La desvenlafaxina se elimina por vía hepática y vía renal. Hay que reducir la dosis de venlafaxina en pacientes con daño renal o hepático, o sea, insuficiencia renal y insuficiencia hepática. Y la duloxetina tiene una vida media de 12 horas. No se recomienda en pacientes con nefropatía en etapa terminal ni insuficiencia hepática.
Efectos adversos similares a los del grupo anterior, vamos a tener náuseas, estreñimiento, insomnio, cefalea y disfunción sexual. Y bueno, la formulación de liberación inmediata de venlafaxina puede causar hipertensión diastólica sostenida, pero es algo muy raro de ver. Y también la venlafaxina se asocia con malformaciones perinatales. Bien, pasamos a otro grupo, los antagonistas de los receptores serotonina. Incluye dos análogos cercanos que son la trazodona y la nefazodona, y además tenemos la mirtazapina y la mianserina. Estos fármacos, o este grupo de fármacos, particularmente la mianserina y la mirtazapina, son sedantes y se utilizan para tratamiento del insomnio y la depresión. La trazodona, además, bloquea los receptores, como les había dicho antes, 5-HT2 y los adrenérgicos alfa-1, y también inhibe los SERT, que serían los canales de recaptación de serotonina. De manera similar, la acción farmacológica más potente de la nefazodona también es el bloqueo de este receptor 5-HT2, y tanto la mirtazapina como la mianserina tienen un efecto antihistamínico y también muestran cierta afinidad por receptores adrenérgicos alfa. Por eso, después lo vamos a ver, van a presentar efectos adversos adicionales a los grupos anteriores, justamente por actuar en receptores H1, que es la variedad o la variante de receptores histamínicos que se encuentran en el sistema nervioso central, y los receptores alfa. Ahí tienen el tiempo de vida media de la trazodona, que es de unas 6 horas, concentración plasmática, y la isoforma de citocromo por la cual se metaboliza. Bien, la mirtazapina tiene una vida media de 16 a 30 horas. Ahí mencionamos la dosis, eso no importa. La eliminación de mirtazapina va a disminuir en ancianos y en pacientes con daño renal o hepático moderado o grave, por eso se debe hacer un ajuste de dosis en estos pacientes. La trazodona tiene un tiempo de vida media de 6 horas. Ahí tienen un poco de las dosis, que no lo vamos a ver. Y la nefazodona tiene un tiempo de vida media más corto que estos dos, que es de 2 a 4 horas. Mientras que el metabolito principal de este fármaco, que es la hidroxinefazodona, tiene una vida media de 1 hora y media a 4 horas. Bien, ¿cuáles son los efectos adversos de este grupo? Bueno, los efectos adversos principalmente van a ser los mismos que los grupos anteriores: somnolencia, aumento del apetito, aumento de peso. Un efecto a destacar es la agranulocitosis, distinto a los grupos anteriores. Su efecto sedante al actuar sobre los receptores de histamina, y puede generar hipotensión al actuar sobre los receptores alfa. También se lo asoció con hepatotoxicidad, particularmente la nefazodona. Bien, pasamos a los inhibidores el inhibidor de la recaptación de dopamina, el más importante y el que pide la cátedra es el bupropión. Actúa por múltiples mecanismos, que difiere un poco de los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina. En particular, este fármaco lo que va a hacer es intensificar la neurotransmisor dual, tanto de noradrenalina como de dopamina, por inhibición de los canales que son el NET, que es el que vimos antes, y el DAT, que obviamente es el canal de recaptación de dopamina y noradrenalina. Por ende, la liberación presináptica de noradrenalina y dopamina va a estar aumentada. Bien, destacarles que este fármaco, además de antidepresivo, también se lo asocia con usos vinculados con depresión estacional, para pacientes que desean cesar el hábito tabáquico. A su vez tiene menos efectos colaterales vinculados con lo sexual, y también se lo ha usado para el dolor neuropático y para la pérdida de peso. Ahí tienen un poco la vida media es de 21 horas, se metaboliza por vía hepática, se excreta por vía renal, y bueno, un poco de lo de la dosis, que no es relevante y no lo vamos a ver ahora. En cuanto a efectos adversos, vamos a tener ansiedad, taquicardia leve, hipertensión, irritabilidad y temblor, y otros efectos colaterales van a ser cefalea, náuseas, xeroxtomía, que es esto de la boca seca, estreñimiento, supresión del apetito, insomnio, agresividad, impulsividad, agitación psicomotriz.
Importante destacar que este fármaco se vincula con la aparición de convulsiones. Por ende, en un paciente epiléptico que requiere el uso de antidepresivos, bueno, hay que tener en cuenta que este fármaco puede inducir convulsiones. Por eso hay que tener cuidado. Bueno, ahí lo dice, debe evitarse en pacientes con trastornos convulsivos y con bulimia debido al mayor riesgo de convulsiones. Ahí tiene un poco la dosis, no lo vamos a ver. Y por último, el último grupo que vamos a ver, este sería de los antidepresivos primarios. Tenemos los tricíclicos, se los han dejado de usar por sus efectos adversos, particularmente a nivel cardiovascular, que tienen, que a diferencia de los de segunda generación, no los vamos a ver. Ahí lo menciona, bueno, tiene efectos colaterales graves, por lo general no se usan como fármaco de primera línea. Además de usarse como antidepresivo, también se puede utilizar para trastornos dolorosos, por ejemplo la amitriptilina para el dolor neuropático, se lo puede usar, y para la migraña, o sea, para el tratamiento de cefalea. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este grupo? Bueno, antagoniza también los canales de recaptación de serotonina y noradrenalina e inhibe, además, de forma selectiva, el NET y el SERT, otros receptores como son los de histamina, los H1 y los alfa-1. Importante destacar que un tricíclico en particular, como es la amoxapina, también es antagonista de los receptores de dopamina. A diferencia de otros tricíclicos, va a tener más efectos colaterales vinculados con lo que es la vía extrapiramidal, como por ejemplo disinesia tardía. Ahí tienen un poco también el cuadro, todo de Goodman, lo que sería tiempo de vida media de cada uno, concentración plasmática y las isoformas de citocromo a través de la cual se metabolizan. Bien, este grupo tiene una vida media plasmática de 8 a 80 horas. Esto hace posible que se lo administre una vez al día. Se eliminan en mayor medida por la vía de los citocromos. Y cerca del 7% de los pacientes metabolizan los tricíclicos despacio, porque tienen una variante de lo que es la citocromo 2D6, por ende habría que hacer un ajuste de dosis en esos pacientes, evitando lo que dice ahí en negrita, el hecho de los llamados metabolizadores lentos. Efectos adversos, bueno, vamos a tener lentitud cognitiva, visión borrosa, xerostomía, taquicardia, estreñimiento, dificultad para orinar. Los efectos de su acción sobre los receptores alfa-adrenérgicos, la hipotensión y la sedación, aumento de peso, y también los efectos fundamentalmente a nivel cardiovascular, por los cuales se los dejó de usar. Son fármacos que prolongan el QT, ensanchan el QRS y se asocian con arritmias mortales, por ejemplo, como la torsada de punta, que puede llevar al paciente a la muerte. Estos fármacos también se lo asocian con la aparición de convulsiones, por eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de medicar a un paciente con trastornos convulsivos. Bien, y por último mencionarles el tema de las interacciones medicamentosas. Generalmente las interacciones van a ser entre los mismos antidepresivos. También se pueden mencionar interacciones con antipsicóticos, con beta bloqueantes y fundamentalmente con el alcohol, las benzodiazepinas y los opioides. No se deben combinar ninguna de estas tres sustancias con antidepresivos porque van a potenciar los efectos depresores del sistema nervioso central. En cuanto a las interacciones, lo más importante y lo que quisimos destacar es el síndrome serotoninérgico, que se va a dar generalmente con la combinación de antidepresivo con un IMAO. Este síndrome serotoninérgico consiste en efectos cognitivos, autonómicos y somáticos por el exceso de serotonina, y en la clínica lo que vamos a ver es un paciente con hipertermia, rigidez muscular, mioclono, temblores, inestabilidad del sistema nervioso autónomo, confusión, irritabilidad, agitación psicomotriz, hasta un estado de coma y potencialmente la muerte. En cuanto a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina,
una interacción sobresaliente es el aumento, cuando se los combina con los tricíclicos, de justamente las concentraciones de estos fármacos. O sea, cuando se combina inhibidores de la recaptación de serotonina con tricíclicos, aumenta la concentración de los tricíclicos. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Y a su vez, los IMAO intensifican los efectos de los inhibidores de la recaptación de serotonina debido a la inhibición del metabolismo de justamente la serotonina. Y destacarles que otros fármacos que pueden inducir síndrome serotoninérgico, además de los IMAO, incluye a las anfetaminas sustituidas como el éxtasis. Bien, en cuanto a los antagonistas de los receptores de serotonina, la trazodona y la nefazodona son inhibidores débiles de la captación de serotonina, pero no se deben combinar con inhibidores de la monoaminoxidasa por riesgo de síndrome serotoninérgico. En cuanto al bupropión, hay que tener en cuenta que este fármaco y su metabolito inhiben la isoforma de citocromo 2D6 y puede alterar el metabolismo de antipsicóticos como el haloperidol o beta bloqueantes como el propranolol. Por lo tanto, habría que tenerlo en cuenta. Y los antidepresivos tricíclicos, bueno, más de lo mismo, son fármacos inhibidores de la citocromo 2D6, como también el bupropión y los inhibidores de la recaptación de serotonina, aumentando su concentración. Lo mismo que dije antes, cuando se combina tricíclicos con otro grupo, suele aumentar la concentración de tricíclicos. Por eso hay que corregir la dosis y evaluar al paciente. Bien, y creo que no hay más nada. Acá este es el cuadro sacado de Goodman que integra los distintos grupos de fármacos, el mecanismo de acción y consideraciones generales, que bueno, ahí tienen efectos adversos, vías de metabolización y demás, para que lo tengan más integrado. Fíjense que bueno, ahí tienen los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, cuáles son su mecanismo de acción y qué efectos adversos tienen. Lo mismo con los inhibidores duales, con los tricíclicos y con los atípicos, que dentro de los atípicos ahí tenemos los antagonistas del receptor de serotonina, como la trazodona, la nefazodona, la mirtazapina, la mianserina, y el bupropión, que entraría dentro de inhibidor de la recaptación de dopamina. Mecanismo de acción, y en la última columna lo que sería efectos adversos. Y si no me equivoco, no hay más nada. Sí, y también hay un cuadrito que están todos los síntomas gastrointestinales, la cardiotoxicidad, el aumento de peso, y va comparando los diferentes, me parece, antidepresivos, y se ve claramente cómo en los nuevos, ¿no? Los más atípicos, cómo disminuye terriblemente la cardiotoxicidad, ¿no? Que es como la gran diferencia con los antidepresivos tricíclicos. Así que, bueno, mucho hincapié en el mecanismo de acción y efectos adversos y las interacciones medicamentosas más importantes. Así que, bueno, chicos, Valentina, vamos a cortar acá. Creo que mañana hay un repaso de antibióticos.